Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les saludo en esta mañana con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estuve meditando en la palabra y encontré tantas cosas maravillosas y lindas vividas por muchas personas que a través de los tiempos sirvieron al Señor, y miraba esto y me preguntaba a sí mismo, ¿cuál es mi vivencia? ¿O cuál es nuestra vivencia? Y esto significa que uno en alguna oportunidad tuvimos experiencia de algún suceso o hecho que vive una persona y que constituye esa realidad vivida. Y miraba la vida de Jesús y de sus discípulos. Cuando Jesús le hace una pregunta a su discípulo y le dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús preguntó a sus discípulos y ellos dijeron que algunos decían Juan, otro decía Elías, otro decía Jeremías o alguno de los profetas. Y he aquí que viene la gran pregunta, o la pregunta del millón, como diríamos. Y Jesús le dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Cuando Jesús hace esa pregunta a sus discípulos, me imagino que se miraban uno a los otros para ver qué podrían responder. ¿Y vosotros quién decís que soy? La primera parte le dijeron que la gente decía que podría ser Juan, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Ahora, ¿qué es lo que decían ellos? Y yo creo que había una revolución en su pensamiento, en su corazón, para poder decirle quién era. Pero sin embargo, hubo alguien de sus discípulos, y aparentemente el más reacio, el más rebelde, que ya empezó a tener alguna experiencia, ¿no?, a través de Jesús, viendo sus obras, viendo la predicación, las enseñanzas, viendo las sanidades y otras cosas. Entonces Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bueno, bien has respondido, Pedro, porque no te ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una vivencia maravillosa y extraordinaria del apóstol Pedro. Ahora, ¿cuándo viene, ¿no?, esa experiencia? ¿Cuándo viene esa vivencia en las vidas de hombres y mujeres? Es tan importante porque la Biblia nos muestra muchas vivencias de los hombres y mujeres que han servido. Tenemos en la palabra de Dios, en San Lucas, el capítulo 7, usted va a encontrar ahí que Jesús fue invitado por un fariseo, ¿no?, Simón, y ahí habla del texto número 36 en adelante, algo maravilloso y extraordinario, pero uno de los versículos
Dice el texto 38, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y lo enjuagaba con su cabello, y besaba sus pies, y le ungía con el perfume. Esta era una de las mujeres que recibió ese beneficio del Señor. Ella era María Magdalena. María Magdalena fue una mujer que estaba poseída por los demonios. Y todos conocemos la historia, que Jesús le liberó. Jesús le libertó de esa cautividad en que ella se encontraba. Aunque ahí estaban sus discípulos y muchos otros fariseos, religiosos, el cual enseguida en sus corazones cavilaban y juzgaban. Y usted se da cuenta de la enseñanza que Jesús le había dicho y de la obra que María había hecho. Y qué importante es, porque la Biblia habla que ese testimonio se iba a contar en toda la historia. Una experiencia vivida hace más de 2000 años y sin embargo continuamos escuchando muchas veces esta historia maravillosa de una persona, de una mujer que para la sociedad no servía para nada por sus actos, pero sin embargo cuando tuvo ese encuentro con el Señor, Dios ha transformado su vida y podemos ver de qué manera ella quería demostrar, ¿no?, esa gratitud para su maestro. Y no solo encontramos en muchas partes de la palabra experiencia de mujeres y de hombres que servían al Señor. La experiencia de Marta y María, su hermana, que no es la misma de la cual estuve hablando. Esta eran las hermanas de Lázaro. Usted puede encontrar eso en la carta de San Juan, el capítulo 11, el verso 17 en adelante, donde nos narra esta maravillosa historia de lo vivido por aquella familia. Y es tan bueno cuando Jesús le puede decir: le dijo, tu hermano resucitará. El texto 23. Y ella le responde: yo sé que resucitará en los días posteros. Pero Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Cree esto? ¿Qué pregunta? Experiencia maravillosa y extraordinaria. Entonces, usted siga leyendo y va a conocer toda la historia maravillosa cuando ya Jesús está delante de la tumba. Los judíos estaban realmente conmovidos y Jesús le pregunta: ¿dónde le pusiste? El texto 34. Entonces ellos le llevaron donde estaba el cuerpo de Lázaro.
Es tremendo porque el texto número 35 dice, Jesús le oró. Entonces los que estaban a su alrededor hablaban y decían, ¿cómo lo amaba Jesús a Lázaro? Y es tremendo es porque cuando nos ponemos a analizar el motivo tal vez de que Jesús lloró, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué lloró Jesús? Una pregunta que podíamos estar mucho tiempo analizándolo y viendo. Pero los judíos miraban y decían, mirá cómo la amaba. Y sí, tenían razón porque Él entregó su vida por la humanidad. Y continúa esa historia tan maravillosa, realmente vivida. Y le dice Jesús, quita la piedra. El texto número 39. Y su hermana Marta, mire qué vivencia está teniendo, le dice, hiede ya, porque es de 4 días. Hiede ya está putrefactico, ya está echado a perder su cuerpo. Y Jesús le responde, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces cuando aconteció estas cosas, ellos quitaron la piedra de donde había sido puesto Lázaro. Y la Biblia dice que Jesús, alzando sus ojos a lo alto, al cielo, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. En una oración, podríamos decir, de gratitud. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y luego clamó y le llamó a su amigo y le dijo, Lázaro, ven fuera. Qué tremendo vivencia para todos los que estaban a su alrededor. Una experiencia que por más de 2000 años podemos seguir escuchando esta historia. ¿Y qué pasó cuando Lázaro realmente escucha la voz de su maestro? Dice la Biblia que el que había muerto salió, atado las manos y sus pies con sudario, y Jesús le dio una orden, desatadlo y déjalo ir. Alabado sea Dios. Todos los que estaban a su alrededor se admiraban, decían, nunca hemos visto cosas alguna. Yo creo que este milagro, esta señal, era y es imborrable para aquellos que estaban ahí, sus discípulos, Pedro, Jacobo, Juan y otros muchos que le seguían. Una vivencia maravillosa y extraordinaria. Y podemos hablar de otras cosas tan extraordinarias de la palabra. Todos conocemos que sus discípulos
siguieron al Maestro. Y Jesús empieza a enseñarle de lo que pasaría en adelante. Lo que Jesús anhelaba y deseaba aquel entonces, que ellos pudieran tener una vivencia personal, una vivencia o una experiencia que realmente ellos en su vida en adelante jamás negarían a su Maestro. Ellos entregarían su vida como lo entregaron, por su fe, por su vivencia. Y conocemos así la maravillosa historia después que Jesús, como conocemos en los evangelios, fue entregado, traicionado y muerto y llevado en el Calvario. Es un tema apasionante esto y maravilloso, pero quiero dejarle marcado en su mente, en su corazón, la vivencia de estas mujeres, de estos hombres, de estos discípulos. Ahora, después que Jesús fue crucificado, resucitó, se encontró con sus discípulos, con las mujeres, entró en medio de ellos en un lugar donde estaba todo cerrado, saludó y dijo: paz a vosotros. Ellos estaban ahí, todavía algunos con temor, pero sin embargo la vivencia que tuvieron le llevaban a estar firme en su fe. Sabían que nada ni nadie podían arrancarle. Por eso llega después la orden del Señor, y encuentran en los Hechos de los Apóstoles que les daba la orden que vayan al aposento para que recibieran el Espíritu Santo. Y la Biblia habla que estaban como 120 en esa oportunidad. Pero en Corintios, el capítulo 15, en la carta de los Corintios sí habla de que Él apareció después de la resurrección a más de 500 con prueba indubitable, a más de 500 personas. Entonces eso me lleva a analizar y a pensar, creo que todo lo que le vieron a Jesús, seguramente estaban dando alguna vuelta también por la casa, por el aposento. Pero muchas veces en la vida del ser humano hay inconstancia y no nos deja ver la final de la historia. Pero todos conocemos de la investidura que los discípulos recibieron. Y quiero nombrar algo del apóstol Pedro y de Juan. Ellos saben que iban al pórtico, al salón, a orar, y hicieron ese gran milagro del paralítico del templo de la Hermosa. Y por las cosas que sucedían, ellos fueron aprendidos. Todos conocemos la historia, el lector de la palabra, de qué manera Dios le había liberado de la mano de los romanos, de los judíos. Pero quería decirle algo porque ya se me fue 19 minutos. De los Hechos, el capítulo 4, el texto número 19, que Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzguen
si es justo obedecer ahí a los hombres que a Dios. Tremendo lo que los discípulos podían decirle a las autoridades. Porque dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vivencia personal. Una vivencia tremenda y extraordinaria de aquellos varones de aquel entonces. Me pregunto, y creo que cada uno de nosotros debemos preguntarle o preguntarnos, ¿cuál es nuestra vivencia personal con el Cristo de la gloria, el Cristo resucitado, el Salvador? ¿Cuál es la vivencia? Porque creo que cada persona tenemos que tener una vivencia que en los momentos más cruciales de la vida del ser humano, y hablaría del siervo, de la sierva de Dios, de la iglesia, porque estamos para pasar a veces pruebas, y en esos momentos lo que le va a mantener es su fe, por la vivencia que tuvo. No le han contado, no simple ha escuchado, sino que usted va a poder decir, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto, lo que hemos vivido. Que el Señor nos bendiga, hermanos y hermanas, que podamos en este tiempo, de que realmente creo que hay momentos en el día y la noche que podemos analizar y meditar en este tiempo de queda que tenemos, digamos así, por la pandemia. Han cambiado seguramente muchas cosas en tu forma, en tu hogar. Quizás duerme más, duerme menos, tiene tiempo para analizar y ver. Pero quiero darte un consejo, si me puede aceptar. No hay mejor momento que poder estar algún tiempito a sola en tu altar, donde puedes decirle de lo profundo de tu ser, donde nadie te puede escuchar, ni tu amigo, ni amiga, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu esposo, ni tu esposa, y poder experimentar esta realidad de la fidelidad de Dios, porque Dios se revelará en ese momento de secreto, de intimidad que tú puedes tener. Y cuando uno tiene esa intimidad con la palabra, con tu Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, queremos estar como los discípulos del monte de la transfiguración. Oh, ¿por qué no hacemos una enramada y nos quedamos aquí? Y cuando tú o nosotros tenemos experiencia personal, genuina, verdadera, no queremos salir de ese lugar, de estar en la presencia de Dios. Entonces, cuando hay esa experiencia, por más dura y difícil que sea la situación en que muchas veces nos tocará vivir, no tenemos otra cosa que permanecer en la fe,
y en la fidelidad a Dios y poder decirle, aquí estoy, haz lo que tú quieres, Señor. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Muchas bendiciones.